tal, hubo un problemilla aquí con la cámara, pero ya regresamos. Entonces, quedamos en que hay que probar esto para concluir el resultado, ¿sí? Entonces vamos a probarlo, ¿ok? Entonces primero vamos a demostrar, ojo, ojo, mucho ojo. En sí yo voy a aplicar esta fórmula a esto, pero voy a poner los FK, van a ser los HK ortogonales. Entonces, por demostrar primero que la intersección de FK ortogonal está contenida en el span de la unión de los FK sobre K cerrado y ortogonal, ¿va? Entonces sea X que pertenece a la intersección de los FK, ¿ok? Sí, ortogonal. Es la intersección de los ortogonales de los FK, ¿vale? Bien, ¿eso qué quiere decir? Que entonces X pertenece a FK ortogonal para toda K en los naturales, ¿va? Sea también Y que pertenece al span de la unión de los FK sobre K cerrado. ¿Por qué? Yo lo que quiero ver es que X producto interno con Y es 0, y así voy a probar que X esté en el ortogonal a este, ¿no? El ortogonal a este, pues. ¿Va? Bueno, al Y estar aquí, entonces existe una sucesión YN que está contenida en el span de la unión de los FK, ¿ok? Tal que YN converge a Y. ¿Están de acuerdo? Definición punto límite. Ahora, como es cierto que YN está en el span de los FK, de la unión de los FK, entonces yo puedo escribir YN de una manera muy particular. YN es la suma de igual a 1 hasta M de alfa I N de WI, ¿ok? Donde yo tengo que cada uno de esos WI está en la unión de los FK, ¿no? ¿Sale? Donde los WI están en la unión de los FK sobre K. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces WI pertenece a algún FKI, ¿ok? Para algunos KI en los naturales y para toda I, ¿no? ¿Sale? ¿Ok? Y para toda I. Bueno, entonces tenemos que el producto interno de X con Y es el límite cuando n tiende a infinito de X con YN, integrado al producto interno, y esto es el límite cuando n tiende a infinito de la suma de igual a 1 hasta M, ¿ah?, de alfa I N de X con WI, ¿sí? ¿Ok? ¿Va? Bueno, pero ¿cuánto vale esto? ¿Dónde está X? X está en todos los ortogonales a los FK y los WI están en los FK, o sea que esto vale 0.
¿va? Ya estuvo. Por lo tanto, podemos concluir que X está en el span de la unión de los FK sobre K cerrado ortogonal. Ajá. ¿Okay? El ortogonal no se confundirá fuera de la cerradura. ¿Sí? Bien. Ahora lo que nos queda demostrar es que el span de la unión de los FK sobre K cerradura ortogonal está contenido en la intersección de los FK ortogonal. Bueno, entonces si X está acá, si X está en el span de la unión de los FK sobre K cerrada, ¿ok? Y ortogonal, aquí me falta, si X está acá, bueno, entonces yo sé que X, Z pues es igual a 0 para todo Z que pertenece al span de la unión de los FK sobre K cerrados, ¿sí? Entonces yo sé que X, Z es 0 también para todos los Z que pertenecen a la unión de los FK sobre K. ¿A poco no? Porque esta unión de los FK pues está metida obviamente, ¿no? Está metida en la cerradura de ese span. ¿Ok? Y ya acabamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? X, Z es 0 para todo Z aquí. Bueno, eso me está diciendo que entonces X es ortogonal a todos los FK, para toda K de los naturales. ¿Y eso qué me está diciendo? Pues que X pertenece a la intersección de los ortogonales de los FK. Y acabamos. ¿Sí? Entonces, si hacemos en esa fórmula, si hacemos FK igual a HK ortogonal, ¿ok? Pues inmediatamente tengo que FK ortogonal, esto es HK, ya habíamos hablado de esto es gracias a que es un subespacio. Ajá. El ortogonal de un subespacio cerrado es el subespacio cerrado, ¿ok? Y tomamos complementos, ¿ok? Concluimos que el span de la unión de los HK ortogonales sobre K, ¿okay?, es igual a la intersección de los HK ortogonal. Ahí está. Ahora sí acabamos la prueba, ¿no? ¿Okay? Hay un pequeño corolario. Pequeño pero importante. Corolario. O sea, HK, una sucesión de subespacios cerrados de H, ortogonales por pares, ¿sale? Y PK es la proyección sobre HK, ¿sale?
Entonces, la serie de suma sobre K de PKs converge fuertemente lo importante es decir a quién, ¿no? La serie converge fuertemente a la proyección sobre el span de la unión de los HK sobre K cerrado. ¿Sí? ¿Va? O sea, aquí no hay monotonía. O sea, vamos, no estoy asumiendo la monotonía en las en la familia de proyecciones. ¿Ok? Pero de alguna manera sí estoy asumiendo algún tipo de monotonía, porque estoy diciendo que son ortogonales por pares, y no nada más eso. Fíjense que esta es la que va a tener la serie, una suma parcial de esta serie es la que va a tener la monotonía. ¿Sí? Pues vamos a hacer la prueba de esto. La demostración. Ahora, aquí es muy importante que sean ortogonales por pares, ¿eh? Demostración. Vamos a considerar la sucesión de PK pico, que va a ser las sumas parciales de las PJs. Ajá. Bueno, inmediatamente tenemos que PK pico es una sucesión de proyecciones. ¿Por qué? Es una sucesión de proyecciones. ¿Eso por qué es? ¿Qué hay que checar? Hay que checar que es autoadjunta y que es idempotente, ¿no? La autoadjuntez, ¿de dónde se sigue? Pues se sigue que la involución de una suma es la suma de, mejor dicho, ¿qué es la involución? Le llamamos involución, no es operación, pero el adjunto de una suma es la suma de los adjuntos, ¿no? ¿Y de dónde se sigue? Que estas proyecciones, que esta suma de proyecciones es idempotente. Es igual a la prueba de, no sé qué resultado fue, ha de ser como teorema 16, dejen ver, teorema 16, así es, ¿ok? Vean el teorema 16, ¿ok? Como los conjuntos, los subespacios, o mejor dicho, sí, los HK son ortogonales por pares. HK es ortogonal con HJ para K distinto de J. Entonces tenemos que PK con PH es 0. ¿Ok? Véase la prueba del teorema que dije ahorita, creo que 16. ¿Sí? ¿Ok? Entonces es una sucesión de proyecciones, ¿no? Es decir, a lo que me refiero es que, ¿por qué es importante eso? Porque a la hora que tomamos este, pues hay que tomar el cuadrado de este, ¿no? Y hay que usar nuestros calculitos, tipo teorema del binomio, y todos los PJ con PK se nos van a hacer 0. ¿Y quién nos va a quedar? Nada más nos van a quedar los PJ al cuadrado, que son PJ. ¿Ok?
Pues esto es una sucesión de proyecciones. Y además, PK más 1 es mayor o igual que PK en pico. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Eso está de acuerdo porque PK más 1 tiene una proyección más. Ajá. PK más 1 tiene la proyección en el sumando, tiene esta proyección extra. Y acuérdense que cualquier proyección cumple esto. Entonces definitivamente se satisface la monotonía. Eso es definitivo. Bien, ahora notemos también que PK pico es la proyección, sobre la suma directa de los HJ de J igual a 1, ¿okay? Hasta acá. ¿Va? Esto es por teorema 16 también. Esto lo probé en teorema 16. ¿Okay? Probamos que P1 más P2 es proyección, si solo si H1 es ortogonal con H2, si solo si P1 con P2 es 0. Y si eso se ocurre, si P1 más P2 es proyección, entonces la proyección sobre la suma directa de H1 con H2, ¿se acuerdan? Teorema 16. ¿Sí? Entonces, toda esta suma va a ser la proyección sobre esta suma directa. Ajá. Ahora, yo ya les había hecho esa pregunta. No lo probé en ese momento, ahorita se los voy a probar porque es de manera más general, la prueba es la misma, pero para que algo sea proyección, esto tiene que ser cerrado. ¿Sí? Entonces, aquí mucho ojo. Una cosa es hablar de H1 más H2 y otra es H1 más H2. Si se acuerdan, la diferencia con la suma directa y la suma es que la suma directa, la descomposición de vectores en U más B con U en H1 y B en H2, esa descomposición es única. Esta es la suma directa porque los HJ son ortogonales por pares y por lo tanto la descomposición es única. Gracias a eso, a que los HJ son ortogonales, gracias a eso es que esto es cerrado. ¿Sale? ¿Okay? Es gracias a esa propiedad. Ahorita lo vamos a hacer. ¿Okay? Aquí hay un fantasmín. Ok, entonces vamos a probar que la suma directa de HJ es cerrado. Subespacio, ¿no? Subespacio cerrado, obviamente. ¿Va? Es muy fácil porque sea X que pertenece a la suma directa de los HJ hasta acá. Y aquí me falta cerrado. Sea X punto límite. Entonces ya sabemos que X es el límite cuando n tiende a infinito de xn con xn que pertenecen a la suma directa de los HJ hasta acá. ¿Vale? Entonces xn es la suma de j igual a 1 hasta acá de hjn. ¿Ok? Con hjn en hj para cada n. ¿De acuerdo?
está en la suma directa, entonces se expresa así. ¿Ok? Bueno, fíjense que entonces, ¿cuándo va a terminar esta prueba? ¿Cuándo vamos a probar que es cerrado? Fíjense, si nosotros, aquí lo que sabemos que converge es el límite. Entonces, en sí lo que sabemos que converge es la xn. Entonces, lo que sabemos que converge es la suma de estas HJs. Si yo pruebo que cada una de estas converge, cada elemento de la suma, cada sumando converge, entonces ahí voy a acabar, ¿no? Porque entonces el límite, que es el límite de esta suma, va a converger a la suma de los límites. Ajá. Y entonces voy a poder decir quién es x, que va a ser la suma de los límites. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que es un vector que se expresa como suma de elementos de HJ, porque cada HJ es un espacio cerrado, ¿no? Entonces fíjense, es lo que hay que hacer. xn menos xm al cuadrado, yo sé que es la suma de j igual a 1 hasta acá de hjn menos la suma de j igual a 1 hasta n de HJM al cuadrado. Y esto es igual a la norma de la suma de j igual a 1 hasta acá de HJN menos HJM al cuadrado. Gracias a que cada HJN, cada uno de estos está en HJ, ¿okay? Entonces al variar las J's, digamos H1N menos H1M, eso está en H1, mientras que H2N menos H2M está en H2, y esos dos son ortogonales, por la hipótesis que tenemos sobre los HJ. ¿Ok? Entonces, eso, ¿quién va a ser? Pues no va a ser otra cosa más que la suma de j igual a 1 hasta acá de los HJN menos HJM al cuadrado, gracias a la hipótesis de ortogonalidad, ¿no? ¿Y qué estoy diciendo? Ah, como esto es sucesión de Cauchy, esto se va a 0 y por lo tanto esto se va a 0. Ajá. Para m y m suficientemente grandes. Pues, ¿qué estás diciendo? Que cada una de estas es de Cauchy, ¿ok? Por lo tanto, cada HJN de n igual a 1 a infinito converge a algún HJ en el espacio de Hilbert, y por lo tanto x es la suma de j igual a 1 hasta acá de HJ, es decir, esto está en la suma directa de los HJ y acabó. Entonces es cerrado, ¿ok? En sí ya lo deben saber, es un ejercicio fácil. En parte, pues esto les justifica si les quedó la duda de cómo puedes tener la proyección sobre una suma directa, pues porque es cerrada, es un subespacio cerrado, ¿no? Pues aquí también lo justificamos, ¿sale? Bueno, entonces, el problema es que ahorita tenemos la proyección, ya sabemos que cada suma parcial es una proyección, es la proyección sobre estos. Lo que nos interesa es la suma infinita, no las sumas parciales. Entonces hay que hacer algún tipo de procedimiento de límite, ¿ok? Entonces, por lo tanto, si P es el límite fuerte
de los pKs, ¿ok? Entonces P es la proyección sobre, según el teorema anterior, estoy usando el teorema anterior, sobre el span de la unión de los HK pico de K igual a 1 a infinito. Aquí sobre la cerradura. Es lo que dice el teorema anterior. Donde cada HK pico es la suma directa de J igual a 1 hasta K de HJ. ¿Vale? Ok. Bueno, ¿qué vamos a probar ahora? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos que eso sea pues lo mismo, pero sobre la unión debe ser sobre los HK, ¿no? Eso es lo que queremos, entonces hay que probar esa identidad. ¿Sí? Entonces, vamos a demostrar que el span de la unión de los HK pico de K igual a 1 a infinito cerrada, esto es igual, lo pongo acá abajo, es igual que el span de la unión de los HK, ¿ok? La unión cerrada, ¿sale? ¿Ok? Pero es muy fácil esa prueba, es muy fácil. Si nosotros llamamos a esto, no a la cerradura, sino a esto, y este B, otra vez, el conjunto de aquí, no la cerradura. Entonces, si X está en A, entonces X es la suma de igual a 1 hasta M de alfa is con H y picos, con H y pico que pertenece a H pico KI, ¿ok? Ojo, entonces, si X está en A, entonces es una combinación lineal finita de elementos de aquí. Pero entonces, si es combinación lineal finita de elementos de aquí, ¿ok? Pues esos elementos deben de estar en algún H pico KI, a fuerzas, por definición de unión, ¿no? O sea, si algo está en la unión, entonces está en alguno de estos. ¿Sí? Por eso le puse KI. Algún KI. ¿Sí? Bueno, pero tienes HKI. HKI pico. ¿Quién es? Pues es la suma directa de J igual a 1 hasta KI de HJ, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces H y pico es la suma de J igual a 1 hasta KI de HJ con HJ que pertenece a HJ. ¿Sí? ¿A poco no? ¿Ok? Y ya estuvo, ¿no? Porque entonces X es igual a la suma de igual a 1 hasta M de la suma de J igual a 1 hasta KI de alfa I de HJ. Y esto es una suma a fin de cuentas, ¿no? Es una suma. ¿Ok? Esto es una suma a fin de cuentas de elementos de H mayúscula J. Es una combinación lineal, por lo tanto, finita de elementos HJ. Por lo tanto, está acá.
¿Okay? ¿El regreso cómo va? El regreso va más o menos parecido, ¿no? Porque en el regreso, yo creo que es más fácil, en el regreso se agarran una combinación lineal de elementos de aquí, ¿sale? Déjenme, voy a escribirla. Para el regreso, X en B implica que X es la suma de J igual a 1 hasta M de alfa I's de alfa J's de HJ's, ¿no? Con HJ que pertenece a HJ mayúscula. Entonces, ¿vieron? Ahí está el truco. No sé si ya vieron lo que hice. ¿Dónde está el truco? Porque fíjense, si X está en este span, entonces X es combinación lineal finita, ¿ok? De elementos de acá, que a fin de cuentas es decir, es combinación lineal finita de elementos de los HJ's, ¿sí o no? Nada más que tú no sabes quién es el HJ, ¿no? Ahí es donde está el truco. Sí, aquí, para ser más correctos, uno debería poner HJ, HK, J. Ajá. ¿Sí? Porque son algunos, pero el truco es que, sí, eso te va a dar una combinación lineal, ¿no? Entonces, te va a dar la combinación lineal finita, ahí está. Entonces ahora, seleccionen de esa combinación lineal finita el índice KJ más grande. Ajá. El más grande seleccionen. ¿Sí? Ok. El más grande, que de hecho en este caso tiene que ser M. ¿Sí? ¿Ok? O más bien el que le pegue, el J que le pega a M. ¿Okay? Seleccionen el más grande. ¿Va? Bueno, más bien, no necesariamente que le pegue a M, ¿no? Sino el más grande, pues en principio debería ser KM, o alguno de ellos, ¿no?